Muy bien. Entonces el arte contemporáneo tiene una nueva perspectiva de ver la realidad. Se introduce dentro de las perspectivas que nosotros hemos estado mirando. Entonces vamos a reconstruir esa visión, ¿sí? Vamos a partir del arte contemporáneo. No se olviden, el arte contemporáneo es crear conciencia, principalmente, la representación y reflexión de la realidad en los ámbitos político, social. El artista investiga, es un activo social, no es ya simplemente aquel artista que está desde su linda casa exponiendo lo maravilloso que es la realidad, sino ya desde un punto de vista social. Busca un nuevo lenguaje, principalmente ya no imita, sino que trata de ver de otra forma todo lo que se le presenta. Y hay una herencia de la vanguardista en cuanto a la abstracción. ¿Alguna duda sobre el arte contemporáneo? No olvidar la fecha, finales del siglo XIX. Hablamos principalmente de que es una tendencia actual. Contemporáneo y actual no necesariamente son sinónimos, pero podríamos decir que para este caso estamos hablando tal vez de lo mismo en este sentido artístico. ¿Alguna duda con esto? Está claro, este es un resumen concreto de lo que es el arte contemporáneo. Es importante tener en cuenta la visión de otros ámbitos que no sean solo la ciencia, la economía y seguramente cosas que a ustedes más les interesa, pero el arte tiene muchas cosas que decir. Vamos entonces con el dadaísmo. ¿Qué es el dadaísmo? Esta corriente principalmente está en contra de la norma social, la moral y la estética. Intenta, a partir del absurdo, mostrar una perspectiva diferente de la realidad. Cuestiona los criterios artísticos. ¿Qué criterio artístico creen que principalmente está criticando? ¿Algún criterio artístico? ¿Se les ocurre que vean ahí? A la sociedad. Criterio El arte artístico. ¿Mande? el contemporáneo. No, ¿qué criterio artístico? Miren las imágenes. ¿Qué criterio está criticando, por ejemplo, esta imagen de aquí? ¿Qué criterio critica la imagen o la de Duchamp? ¿Qué están criticando? ¿Qué les parece que critica? No a los inodoros, pero ¿qué critica? Al hombre, no sé, a la sociedad. Tal vez. Sí, a la sociedad en general, pero cuando hablamos de criterio artístico estamos hablando de una postura netamente del arte. ¿Qué estará criticando? Miren también esta imagen de aquí. ¿Alguien se le ocurre? Critica a la sociedad, La evidentemente. simetría. Ya, perfecto. Concepto de simetría. Principalmente critica la perspectiva de simetría. Ya no pensamos que lo bello es lo que se pensaba desde los griegos, aquello que tiene proporciones simétricas, sino aquello que representa algo. Y el arte comienza a cambiar de perspectiva. El arte ya se introduce dentro de la crítica social. ¿Por qué es importante esta crítica? Porque dentro de los movimientos, si nosotros vemos 1915, estamos hablando de Primera Guerra Mundial, estamos hablando de sucesos históricos fundamentales donde se presentan estas posturas que intentan mostrar que la realidad puede ser pensada y vista desde otro punto de mirar las cosas. Y este arte, esta forma de arte, el dadaísmo intenta también mostrar que ya esas consideraciones de la estética, de lo que yo considero una persona bella, una mujer bella, un hombre bello, un paisaje bello, ya dependerán mucho de nuestra percepción y está criticando directamente a la sociedad. Vamos con el surrealismo, así rápidamente. Tiene una profundidad psíquica, psicológica del hombre, trata sobre los sueños del inconsciente. ¿Cómo este cuadro de Salvador Dalí puede criticar algo? ¿Qué le sugiere ese cuadro? Pereza. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué más le sugiere? Ese lindo y El bello tiempo está cuadro. agotado. El tiempo está agotado. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien le sugiere otra cosa? ¿Alguien que le encante los negocios, qué le sugiere? Que cada cosa tiene su tiempo. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Que todo se desvanece y puede decaer. Ya.
Se dan cuenta, cada uno tiene una percepción diferente del cuadro. ¿Por qué razón? Porque desde el surrealismo, que está pensado desde los sueños y el inconsciente, lo que están mostrando es una percepción de la realidad. Están criticando principalmente qué es la realidad, qué entendemos por lo real, qué entendemos por lo que vemos. ¿Es tal cual como se nos presenta o es como nosotros lo imaginamos? Es una crítica profunda a la perspectiva de la construcción del hombre. Y esta perspectiva del surrealismo se introduce dentro de la visión de las críticas sociales, hablando de feminismo, ecofeminismo. ¿Alguien que me recuerde el ecofeminismo? ¿Alguna duda sobre el ecofeminismo para dentro de estas consideraciones también contemporáneas? ¿Qué era eso del ecofeminismo? Era un movimiento, Ya, era un movimiento que tenía qué perspectiva, o solo era un movimiento. ¿Nadie más? ¿Qué era el ecofeminismo? ¿Qué relacionaba el ecofeminismo? era hablaba sobre como un mundo natural, la explotación y la subordinación. Ya, hay dos consideraciones principales. Se relaciona la explotación de la naturaleza con la explotación de la mujer. La subordinación de la naturaleza al hombre, el hombre está encargado desde la perspectiva ilustrada de dominar a la naturaleza. Así, también la perspectiva del ecofeminismo plantea que no solo el hombre ha dominado la naturaleza, sino también a la mujer. Entonces, cambiar la visión de la naturaleza, de relacionarse con la naturaleza en el sentido de que no somos los dominadores, también puede ayudar a concebir la relación de que el hombre no domina a la mujer. Esa es la relación principal. La ecología está planteada también dentro del arte, con la perspectiva de mostrar de forma cruda cómo la realidad se ha estado planteando desde posturas que han decaído en ideas netamente consumistas. Entonces, las perspectivas del surrealismo, el dadaísmo y principalmente el constructivismo, que relacionan el constructivismo principalmente las artes plásticas con la escultura y la arquitectura, tratando de mostrar que el arte no es solo los cuadros que nosotros evidenciamos, ni solo las obras que vemos, sino que el arte está en toda la conformación de la realidad y que el arte intenta cambiar las estructuras como tal, podemos nosotros identificar que las perspectivas ecologistas, feministas y ecofeministas han intentado también reconstruir la realidad. Entonces el arte está introducido directamente en la visión del mundo. Y esta perspectiva constructivista que también les denunciaba que está directamente relacionada con la educación, intenta mostrar que quien construye el mundo somos nosotros, desde nuestra visión de la realidad. Aquí en algo se contrapone con las visiones que hemos estado enunciando sobre el comunismo, ya que es parte directamente de la subjetividad, pero intenta moldear la sociedad. Entonces, algo importante también del arte es considerar que el arte, aun cuando es subjetivo, intenta mostrar consideraciones conjuntas, objetivas del mundo. Por más que es mi percepción de la realidad, como ustedes veían aquí en el cuadro del surrealismo, pueden ustedes identificar que cada uno tiene una postura, dependiendo de lo que observan. Y esas posturas individuales conforman el conjunto de lo que será la visión de la realidad. Y eso me permite introducir el arte popular. Alguien que lea esto rápidamente. Yo le hice, ¿Ya? a ver, es el arte tradicional con valor etnográfico que el romanticismo identifica con el pueblo y que se supone producido anónimamente por él, es decir, el folclore o Volkskunde, conceptos de origen inglés y alemán respectivamente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir etnográfico? ¿Alguien? Eh, referente a una etnia, Ya, muy bien. pueblos, no sé.
Sí, sí, una etnia, un pueblo, una nación, una cosmovisión, una forma de ver el mundo. ¿Qué estamos representando aquí? Eso es Vox Populi. Una ¿Sí? cultura, tal La vez. cultura mexicana. Ya, la cultura mexicana, el Día de los Muertos mexicano. ¿Por qué esto llamamos arte popular? Porque se viene dando desde hace mucho tiempo en, no sé, en pueblos, comunidades. Ya está arraigado a la comunidad y a la visión de ese pueblo. ¿Alguien más? ¿Por qué podemos decir que esto es arte popular y tal vez esto no es arte popular? Hablando específicamente de este cuadro. ¿Por qué podríamos decir tal vez que esto no podríamos considerar arte popular y esto sí? ¿Qué les diferencia? Llamar la atención. Ujú. Los dos llaman la atención. Para mí, los dos en colores, formas y esencias llaman la atención. ¿Por qué lo uno es popular y lo otro no? Porque lo de México se lleva dando cada año y lo otro no le toman tanto en cuenta. Bueno, tal vez nosotros no le tomemos tanto en cuenta. Algo que puso un punto importante sí es la tradición, es decir, el repetirse cada cierto tiempo, tomando en cuenta consideraciones anteriores, lo que llamamos folclore, la visión de un pueblo. Sí, por ahí puede ser. ¿Algo más? ¿Que alguien más que se le ocurra? ¿Por qué es arte popular esta imagen y no la anterior? Porque lo anterior no representa nada. Sí, representa. Tiene una representación muy fuerte el cuadro de Salvador Dalí. Más que nada no representa a un pueblo en específico. La cultura, que tiene La que ver más con la cultura. Ya, vamos con el concepto cultura. ¿Qué hace a una cultura una cultura? Es decir, a un pueblo, ¿qué le hace que tenga cultura? Sus sus costumbres. colores, sus tradiciones. Sus colores, sus tradiciones, sus visiones. Algo ¿Ya? distintivo, es algo distintivo que cada quien ¿Ya? tiene, pues. Este señor es francés, Salvador Dalí. Y si yo digo que este cuadro es francés, entonces ¿no le identifica a los franceses? No, porque no se distingue que es de alguien así, porque de un francés, mejor dicho, si no, se podría interpretar como que es de cualquier lado. Ya, muy bien, muchas gracias. Ahí va el punto. El arte popular identifica una identidad. ¿Qué significa eso? Que hay detrás una visión del mundo. Entonces, cuando nosotros identificamos al arte popular, estamos hablando directamente de una percepción de la realidad dependiendo de un pueblo, de una etnia. Muchas gracias, jóvenes. Bien, vamos. En términos generales, el arte cumple con ciertos criterios. Es una producción humana, no es exclusivo de una cultura o civilización. En general, el arte debería pretender a no pertenecer a una civilización, es para todo el mundo porque es una producción humana, aún así identifica ciertas naciones. Tiene pretensiones estéticas, pero no se queda restringido a las pretensiones estéticas. De eso en general lo que es el arte. ¿Alguien sabe de quién es este cuadro? ¿O esta imagen? Ya, muy bien. Muchas gracias. No, es de Guayasamín. Kingman es el precursor del indigenismo en el arte, después más conocido obviamente Osvaldo Guayasamín. Kingman siempre dibuja o pinta los ojos negros, pero más allá de eso, más allá de la identificación, nosotros siempre nos relacionamos con las cuestiones que son más tangibles. ¿A qué me refiero? Lo más popular. Si nosotros vemos unas manos grandes, un indígena, siempre lo relacionamos con Guayasamín. Ahora, de este punto de vista, si se dan cuenta, Kingman lo que trata de evidenciar aquí es una consideración social. No está puesto las manos por ponerlas. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Qué creen que dice con esas manos tan grandes? Fuerza, trabajo, Ya, porque perfecto. Sí, con sí. las manos. Sí, perfecto. ¿Por qué? Sí. Que se aferran a su cultura y esa cosa que de ahí es la cultura de ellos y que se aferran fuertemente a ella. Muy bien, hay dos consideraciones, muy buenos puntos de vista. Principalmente las manos evidencian trabajo. La deformación y lo grande de las manos siempre está relacionado con trabajos manuales.
Y aquí hay una consideración propia de sus pueblos, es decir, que se retrata en el arte popular es cómo el pueblo se mira. Y podemos también considerar desde fuentes externas cómo vemos la realidad. Entonces es fundamental comprender que el arte popular tiene incidencia directa en la visión de los pueblos. El arte popular aún así no es una simple categoría inferior del arte, porque se puede considerar que tal vez el arte es algo excelso donde solo ciertos eruditos pueden acceder y el arte popular es una consideración no tan artística, por decirlo de alguna forma. Pero no es así, porque el arte es una expresión de las ideas y de las creencias de las culturas. En este caso, como hemos visto, de nuestros pueblos, de la visión de nuestros pueblos, de la realidad, de sus fiestas y de sus consideraciones en cuanto a cómo ven el mundo. Entonces, como creación individual o colectiva, es arte, porque expresa una visión del mundo. Ya el arte, a partir del arte contemporáneo, no es la visión de la simetría ni la perfección en el detalle del dibujo, sino lo importante es qué expresamos con esta visión del mundo. Entonces, porque es importante, retomando otra vez, mirar el arte contemporáneo y el arte de nuestros pueblos, del arte popular, porque esencialmente muestra esto, una identidad, una visión del mundo, ya sea una visión individual, que es una característica propiamente de Europa. Si nosotros regresamos a los cuadros anteriores, estas visiones son individuales de cómo se ve el mundo dependiendo del artista. Ahora, si nosotros vemos el arte popular, ya congrega una comunidad en cuanto a cómo ve el mundo en conjunto. Hay una consideración interesante, que el sentido del arte popular es mucho más arraigado a la comunidad que en el sentido del arte contemporáneo y el arte postmoderno, que intentan ya mostrar consideraciones muy individualistas de la realidad. Aún así, el arte ha aportado como perspectiva la ruptura de la mentalidad cerrada solo en cuestiones de comercio, de lo que yo quiero hacer en cuanto al progreso, que siempre he hablado de la consideración de progreso en cuanto a que el progreso es lineal y que el progreso es solo lo que nos presentan como tal. Es decir, yo estoy mejor cuanto más cantidad de dinero tenga. Cuando hay consideraciones que deben también ser tomadas en cuenta. No es ni lo uno ni lo otro, sino el conjunto de los elementos que se plantean. Y el arte popular, de cierta forma, como puede verse aquí también, mezcla la perspectiva de la visión del mundo con lo que yo quiero hacer para cambiar el mismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de arte popular y el arte contemporáneo? A grandes rasgos, ¿está claro la visión del arte popular y el arte contemporáneo? ¿Cómo incide en la historia? ¿Sí? ¿Nadie tiene una pregunta? Bien. Vamos con la tercera revolución industrial, los medios de comunicación. La tercera revolución industrial tiene que ver directamente y está ligada directamente a la tecnología de la actualidad. Hablamos de todo lo que tiene referencia a partir del siglo XIX con los medios de comunicación. Los conceptos de comunicación e información como tal, como los entendemos en la actualidad, son relevantes a partir del siglo XIX. Vamos con la imprenta de Gutenberg. ¿Por qué este invento del siglo XV es tan importante para la difusión de los medios de comunicación en el siglo XIX y XX? Porque fue la primera imprenta que hubo, o sea, a nivel masivo de... Ya ha puesto un punto fundamental. La masificación y el acceso a los periódicos y a los libros por medio de la imprenta permite que las personas tengan una mayor comunicación y se enteren más de las cosas. Entonces, la imprenta, yo pienso que a pesar de que inicia en el siglo XIX, es fundamental tomar en cuenta la imprenta del siglo XV. Sin este invento, no se hubiera masificado la comunicación y el acceso a la misma. Vamos con el periódico. Bien, en general el periódico inicia en el siglo XVII, se va consolidando, pero ya se masifica en el siglo XIX.
¿Alguna crítica a las posturas del periódico? ¿Qué crítica le pueden dar al periódico? Era muy desigual ya que solo sacaban ciertas cosas, no de interés por 100% del público, sino de todas las personas, sino solo para las personas que tenían más dinero o de interés solo para ellos o la cosa que les beneficiaba a ellos. Ya, muy bien. He puesto dos casos aquí. El Telégrafo supuestamente del Estado, el Mercurio, uno de los primeros diarios, y a continuación el Heraldo de Madrid, donde enuncia la gran batalla entre los alemanes y los aliados. Fíjense en que subrayan aliados. ¿Por qué creen que lo hace el Heraldo de Madrid? ¿Por qué subraya la palabra aliados? ¿O no se les ocurre? No, a ver, vamos de nuevo. No se olviden que el periódico como medio masivo puede haber iniciado en el siglo XVII, consolidado en el siglo XIX, pueden haber hechos históricos que se presentaron, la gente tiene acceso, pero hay que hacer un análisis más profundo. Y si nosotros evidenciamos, por ejemplo, los diarios nazis de la época alemana de la Segunda Guerra Mundial, este mismo heraldo que les he puesto, el Heraldo de Madrid, que subraya la palabra aliados. ¿Qué creen que significa eso? ¿Por qué hacen estas consideraciones? ¿A alguien se le ocurre? Licen, ¿puede por favor repetir otra Sí, Licen. vez? Claro que sí. Una duda. Sí. España no estaba en ese tiempo liderada por Franco. Sí, Y Franco no era amiguito de Hitler. pero tenían ya el problema de la rebelión interna. Ese fue ya por el final de la guerra. Sí, por ahí más o menos, pero más allá de eso, España no fue aliado de Alemania. O sea, España no fue fue aliado, conquistado. pero eran amiguitos. Sí, pero estamos hablando aquí de que hay dos posturas ahí primero. Tal vez Franco sí, pero Franco se enfrenta a una guerra civil en España. Y también hay campos de concentración dentro de España. Hay que mirar entonces qué postura tenía el Heraldo de Madrid. Si era esto nos sugiere que no está del lado de los alemanes. ¿A qué me refiero? Y buena la pregunta. Que dependiendo de la postura del diario, los encabezados variarán para beneficiar ciertos intereses. Por ejemplo, ¿qué pasa en nuestro caso con el Comercio y el Telégrafo en la época de Rafael Correa? El Telégrafo sacaba una misma noticia destacando ciertas cosas que el gobierno hizo y el Comercio sacaba una misma noticia destacando las cosas que el gobierno no hace. Misma idea del Heraldo de Madrid. ¿Por qué subrayan los aliados? Porque se identifica... ¿Perdón? Liberales. Porque tenía ideologías liberales también. En cierto sentido, pero ¿qué están diciendo prácticamente? Están diciendo, nosotros somos aliados, no somos alemanes. ¿Qué están mostrando de una forma subjetiva? Que están tomando partido. Y algo que se critica mucho a los periódicos es que toman parte, no son ecuánimes, no son objetivos. La perspectiva del diario dependerá mucho de la perspectiva del editorial, de quienes hacen el diario, quienes conforman el diario. Por eso el periódico es fundamental, porque si nosotros vemos en cualquier país, la perspectiva que tiene el diario en general será evidenciada en su periódico, en su papel. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas perspectivas. Lo mismo sucede en la radio. No hay que olvidar que la radio es inventada por Guillermo Marconi y es modificada en América. Principalmente pongo esto como una fecha, pero es muy importante tomar en cuenta lo que se muestra en la imagen. La radiodifusión y la comunicación de sonidos por ondas produjo admiración y encanto entre el público por su capacidad de brindar noticias y entretenimiento con gran inmediatez. Hitler se dio cuenta que los medios de comunicación era fundamental
o eran fundamentales para poder sostener su gobierno. Y una de las críticas principales, si ustedes analizan cuestiones de telecomunicaciones y de comunicación masiva, los que mejor han utilizado para poder tener sometido un pueblo en la antigüedad eran los alemanes, en la actualidad son los estadounidenses. ¿Sí? Y se puede hacer algo contra eso, o sea, más que nada contra la subjetividad en los medios de comunicación. Porque o sea, yo entiendo que si tú dices, tienen que informar de cierta manera, lo está regulando, ¿ya? Y si, por ejemplo, viene algún gobierno y dice, solo puedes poner cosas que me sirvan a mí, o en el caso contrario, que venga un diario todo radical y ponga, hay que matar a los judíos. Sí. ¿Cómo logras un intermedio entre eso? O simplemente hay que aceptar que si hay libertad de expresión, habrá gente que lo utilice mal. ¿Quién genera el intermedio? Somos los lectores. ¿Cómo no se genera intermedio cuando hay un solo camino hacia, por así decirlo, la verdad? Es decir, en la época nazi solo estaban aceptados los diarios que la prensa nazi verificaba. ¿Cómo es en los gobiernos comunistas? Solo la prensa de los ligados al gobierno pueden acceder a las personas. Entonces yo no tengo de dónde escoger. ¿Quién media realmente la comunicación? No son los medios de comunicación, sino la gente, porque al fin de cuentas usted decide qué lee o qué no lee. ¿Qué necesitamos? Tener un criterio propio de análisis, no conformarse con lo que dice un diario, sino contraponer la mayor cantidad de ideas y que el Estado tenga la factibilidad de que haya muchos medios para poder acceder a la comunicación. Esa es la única forma. No veo otra forma porque siempre va a haber la postura o del medio de comunicación que tiene que tener ganancias y necesita sacar una prensa que le permita generar esas ganancias o el Estado que necesita sostener su gobierno. ¿Quién realmente tiene que tener la postura? Somos nosotros. Si nosotros no tomamos postura frente a lo que leemos, seguiremos dentro de la misma perspectiva de los alemanes. El cine, la televisión, la radio y el periódico, y ahora en la actualidad las redes sociales, nos dicen qué hacer. Si nosotros no tomamos postura frente a estos medios y los problemas de la actualidad, no tenemos forma. O sea, al fin de cuentas, lo que quiero decir es que somos nosotros los que tomamos posturas. Si nosotros nos adherimos o criticamos, siempre con cuestiones de criterio. ¿Qué hacen ustedes por medio de la educación? Generar criterio. Si no generan criterio para elegir, las herramientas que se dan no sirven. Entonces, cuando salen al mundo, por decirlo de alguna forma, están rodeados de muchos elementos que les dicen qué hacer y por qué camino seguir. Ustedes deciden bajo su propio punto de vista. Es muy fácil, a mi forma de ver, decirlo, pero ya en la realidad, guiarse es mucho más sencillo que tomar una postura contrapuesta. Y la postura, primero, es la reflexión. Entonces, no creo que los medios de comunicación puedan mediar directamente, porque siempre se está poniendo trabas. Entonces, en un modelo democrático donde la libre expresión es la base, quien debe mediar es el consumidor. Ese es mi punto de vista y de lo que se muestra también desde los medios de comunicación es esencialmente eso, que los medios de comunicación no van a mediar, pero quien debe mediar son ustedes. Bien, jóvenes, nos quedan 2 minutos. ¿Alguna duda? ¿Inquietud? Vamos a seguir conversando sobre la tercera revolución industrial basada en los medios de comunicación, porque es fundamental para poder comprender cómo se han ido modificando las perspectivas en la actualidad. Espero que para la siguiente clase vengamos